En este tercer video sobre el petróleo y la política petrolera en Venezuela vamos a tratar el trienio ADECO fundamental en la evolución política económica del país. Desde el año 1920, que la producción petrolera empezó a coger fuerza, esta alcanzó en el año 45 a 900.000 barriles de petróleo al día. Los técnicos venezolanos empezaron a ocupar posiciones en la industria petrolera, en las distintas empresas, a formarse, y el país entró en una etapa de modernización, construcción de carreteras, escuelas, hospitales, gracias al petróleo. Pero en el año 45 había una crisis, porque expiraba el mandato del presidente Isaías Medina Angarita, entonces el problema era la sucesión. ¿Quién era el sucesor? Betancur, en la calle, a nombre de Acción Democrática, estaba pidiendo elecciones libres, donde votaran todos los venezolanos, pero el gobierno de Medina estimó que eso no era posible en ese momento. Y llega a un acuerdo entre Betancur y, en nombre de ADE, y el presidente Medina para escoger un candidato de consenso que fue Diógenes Escalante, quien al arribar a Venezuela sufre una crisis nerviosa que lo incapacita. El presidente Medina propone a Ángel Biagini, que era el ministro de Agricultura, rechazado de plano por Acción Democrática, y entramos pues en una etapa insurreccional. Y el 18 de octubre del año 45, un golpe de Estado derroca a Isaías Medina Angarita y asume una junta encabezada por Rómulo Betancourt, bueno, que entre otras medidas tomó el petróleo y la política petrolera como eje fundamental y nombra a Juan Pablo Pérez Alfonso ministro de Fomento con competencia en el área petrolera y define 5 lineamientos de política petrolera. En primer lugar, aumento razonable de los precios del petróleo. En segundo lugar, la política de no más concesiones y la creación de una empresa estatal de petróleo. En tercer lugar, la refinación del petróleo en Venezuela. En cuarto lugar, una política conservacionista del petróleo y el uso del gas natural. Y en quinto lugar, la reivindicación laboral y el aumento del salario de los trabajadores de la industria petrolera. Y esto se logró, los salarios aumentaron de manera notable. Y además Betancur decretó algo muy importante, que fue una rebaja en el precio de la gasolina en Venezuela, que él estimaba que estaba muy caro. Obviamente esto desató las críticas por parte de la empresa Creole y después se quejó diciendo que esto era un abuso de autoridad por parte del presidente Betancur. Y de allí llegamos entonces al 50-50, 50% y 50%. La idea era que de la ganancia de la empresa, de la industria petrolera, 50% correspondería al propietario del recurso, el Estado venezolano, y el 50% restante a las compañías petroleras. Y para ello, el 30 de diciembre del año 1945 se crea un impuesto especial a las actividades económicas para las empresas que ganaran más de 8 millones de dólares al año. Obviamente estaban retratadas allí las compañías petroleras. Entonces, ese es el primer intento. Y fue complementado el 12 de octubre del 48 con otro impuesto adicional, según el cual, al sacar las cuentas, daba que 50% de las ganancias iban a las compañías petroleras y el 50% restante al Estado, el llamado 50-50, mitad y mitad. Esa política del 50-50 fue seguida en 1950 por Arabia Saudita, que ya empezaba a incrementar su producción petrolera, por Irán en el año 1954 y por Kuwait en el año 1961. Es importante mencionar que ya en el año 48, ante el derrocamiento, Pérez Alfonso había advertido que no se podía aumentar más ni los impuestos ni la regalía porque estaba tornando con falta de competitividad, es decir, el petróleo venezolano estaba perdiendo sus ventajas con respecto a otros productores de costo bajo, especialmente los del Medio Oriente. Y eso fue claramente establecido por Juan Pablo Pérez Alfonso. En el trienio de Acción Democrática, de 900.000 barriles en el año 45, se pasa a 1.300.000 barriles en el año 1948, al finalizar ese año. Esa política luego es revertida cuando por el golpe se instala la Junta Militar en el 48 y entramos en una nueva etapa de política petrolera que vamos a describir en los próximos capítulos.